tenemos a nuestros primeros invitados fieles a esa cita con la que habíamos quedado en el día de hoy. Porque falta prácticamente, digamos, que una semana para que nuestra localidad se acoja a un evento que viene, digamos, que a ensalzar aún más nuestra Semana Santa. Y nos estamos refiriendo al evento La Pasión según Arcos. La fecha, 23 de marzo, 5 de la tarde. Bajo la dirección de Salvador Pérez Salas, creo que 70 o 71 figurantes, ahora que nos lo confirme, recrearán diferentes escenas de la Pasión de Jesús. Saludamos a Salvador, que está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Y a Luisa Cuadro, que es otra figurante, pieza importante de este evento, que le preguntaba fuera de micro, ¿qué personaje? Si no lo puedo contar. ¿Tan en secreto está todo, Salvador? Sí, verdad, hemos optado porque nadie sepa, o bueno, nadie. Imposible evitar que se filtren las noticias y los personajes y eso, pero hemos intentado que la gente vea al personaje, no a la persona. Entonces, si ya desde hoy estamos diciendo Jesús va a ser fulanito, María fulanita, María Magdalena no sé quién, San Juan este hombre, entonces ya la gente está más pendiente del hombre en sí, de la persona en sí, que del personaje. Entonces, lo que queremos es que cuando el público vaya viendo y reconociendo en este caso a Luisa, pues diga, hay que ver, Luisa no me esperaba yo en este personaje, o hay que ver Luisa que está haciendo este personaje, pero ya no piensa en Luisa, sino está pensando en el personaje. Eso es lo que hemos pretendido. Entonces no es ocultismo, pero sí hemos pedido un poquito de reserva a todos los miembros, de que no lo divulguemos, de que no se divulgue tanto, que es irremediable. Yo estoy seguro de que la mayoría no, pero una gran cantidad de personas saben de qué vamos cada uno de nosotros. Pero eso es inevitable. Pero que la intención nuestra es que no se propague mucho para impactar con el personaje, no con la persona. Bueno, ya hay expectación ante este evento que se ha presentado, por cierto, parte idea de la Delegación Municipal de Cultura, en este caso su delegado, Andrés Camarena, que cuando te lanza esa propuesta que seas tú quien dirijas este evento, cuéntanos cómo fue todo. Yo soy el primer sorprendido, porque estoy bastante alejado de las creencias religiosas que imperan en nuestro pueblo, eso lo sabe todo el mundo. Y, sin embargo, se produjo pues pocos días después de haberme ofrecido este mismo delegado que pregonara la Navidad, que también me sorprendió. Y, bueno, accedí, hice un pregón muy sui generis, muy especial, muy como es mi propia personalidad y mis propias creencias. Entonces era unas continuas dudas con respecto a lo que yo creía y viví de niño y lo que veo ahora en la Navidad. Entonces me sorprendía que este mismo delegado me propusiera esto, pero él dijo que le encantó el pregón de Navidad y aparte que tenía confianza en la experiencia teatral, tanto a la hora de escribir como de dirigir a algunos grupos. Entonces él pues tenía claro que fuera yo el que por lo menos escribiera los textos y marcara las pautas del proyecto. Y yo no sé por qué también le dije que sí, y aquí estoy. Bueno, ¿y cómo está siendo para ti? ¿Qué está significando para ti? Bueno, pues vamos a ver, teatralmente es un reto muy grande, es un reto tremendo, porque trabajar, llamamos por 76 personas. Ah, 76 decía personas. Yo 71, vale, bien. Llevan 76. ¿Y de aquí a la semana que viene se puede ampliar? Esperemos que no sea mucho más, ojalá fuera mucho más de aquí al domingo, pero el domingo ya pretendemos cortar las inscripciones. Bien. Porque ya solamente nos quedan 2 ensayos grupales, el del lunes y el miércoles. Entonces va a ser, si permitiéramos las incorporaciones en la última semana, tener que explicarle todo de nuevo a todo el mundo. Claro. Y sobre todo, lo que iba a decir, que es lo que me entraña más dificultad en esto, es trabajar con gente que prácticamente no tienen idea de lo que es una exposición pública, de ellos mismos participar en actos públicos donde va a haber miles de personas mirándolo. Eso es bastante complicado. Entonces, no quiero que hasta el último día esté entrando gente nueva, que durante el trayecto le estén preguntando a los compañeros
¿qué tengo que hacer? ¿Qué viene ahora? Y que sería distraerse él, distraer al compañero y hacer que se vaya perdiendo ese ambiente que queremos crear, el ambiente de escena real. Para mí lo más complicado ha sido eso, trabajar con personas que nunca han trabajado en teatro. Hay solamente 4 o 5 personas, 6 personas me parece que son los que han trabajado en teatro. Hay otras que están empezando, ponle que haya 3, 4, 5, unas 6, 7 personas que están relacionadas directamente con el teatro, el resto no. Entonces, conseguir que todo el mundo acepte la idea que sale de mi cabeza y que acepte lo que yo estoy diciendo, teniendo en cuenta de que la mayoría de ellos son que profesan la religión católica, que pertenecen a hermandades, que pertenecen a asociaciones religiosas, y de pronto que venga una persona de fuera a marcarle cómo era la vida de Cristo o cómo quiere que sea la vida de Cristo en ese último día, es bastante complicado, pero poco a poco lo van comprendiendo ellos y yo me voy adaptando también a lo de ellos. Y lo que sí me maravilla, de verdad, es ese afán de colaborar, de entregarse, de aceptar todas las normas que les pongo, que algunas son muy duras, como es el silencio, parece que no, pero un silencio durante 2 o 3 horas con gente conocida tuya es duro, es duro. Y aceptar la disciplina. Yo soy una persona que tiene una disciplina férrea a la hora de los ensayos y soy incansable y no paro, no doy descanso. Si empezamos a lo mejor a las 7:30 o a las 8 menos cuarto, nos dan las 10:30, son 3 horas y no paramos ni un momento ni para beber agua. Entonces tengo que agradecer el comportamiento de estas 76 personas. Sí, bueno, están muy bien implicadas. Experiencia teatral, decía, unas 6 personas, entre ellas Luisa Cuadro, ¿no? Bueno, Luisa, ¿qué te parece esta idea? Y ya sé que no nos vas a hablar de tu personaje. No. Pero, ¿qué está significando para ti o qué significará para ti pertenecer a este Pues grupo? Muchísimo. Lo primero, que me encanta el teatro, ¿vale? Como bien sabéis, pertenezco a la Asociación de Entretela Teatro y aparte en mi trabajo como gerente de Infotour Arco hago visitas teatralizadas, de los cuales ahí fue donde el delegado André Camarena me vio y bueno, y me preguntó que si quería participar en la Pasión de Cristo. No dudé en ningún momento, ¿vale? Porque una representación que nunca se ha hecho y yo creo que seguro que a partir de este año ya se va a hacer todos los años, es increíble y para mí pues un orgullo y un honor de pertenecer a esa procesión, ¿no? Que se va a hacer el día 23. Muy bien. Y de la mano de Salvador Pérez. Que ya lo conoces, por supuesto. Sabe cómo trabajo y... Os conocéis mutuamente, sí, claro, está. Y eso es más fácil, ¿no? Más fácil. El trabajo... El hecho de conocer a una persona y saber lo que puedo sacar de ella, sí me da pie para estrujarla, para intentar sacar esa angustia o ese dolor o esa alegría o esa preocupación. O sea, cualquier gesto, al conocerla personalmente y habiendo trabajado profesionalmente con ella, me facilita el trabajo. Muy bien. En la presentación ya explicaste un poco, ¿no?, cómo iba a desarrollarse este evento. Si nos gustaría que nos explicaras un poco también aquí hoy. Va a ser representaciones, creo que estática no va a ser, escenas estáticas no van a ser. Cuéntanos un poco vuestra idea, vale. o la idea en general. La idea en un principio de Andrés, del delegado, era hacer una especie de itinerario, pero con escenas. O sea, en vez de ser unas escenas fijas como en el Belén Viviente, en determinadas cazapuertas o en determinados rinconcitos de nuestro pueblo, de nuestro casco antiguo, él lo que pretendía era que se fuera haciendo unas escenas, pero moviéndose la historia. Nos encontramos con un problema, que imagínate, por suponer, por ejemplo, que la entrada, como va a ser realmente, la entrada triunfal, o sea, la borriquita, para que nos entendamos, comparándolo con la Semana Santa. La borriquita va a ser desde la Cuesta de Belén hacia arriba, o sea, desde el patio de San Juan de Dios, por la Cuesta de Belén hacia arriba. Imagínate, si Cristo sale a las 5 de la tarde
montado en el burro y sale hacia arriba, el que llegue a las 5:15 y venga del barrio bajo, de Jerez, de la Barriada de la Paz, o de la misma Corredera o de Boliche, cuando llega a las 5:15 ya Cristo ha pasado, ya se lo pierde. Entonces no podemos tener a Cristo subiendo, bajando para que el pueblo a distintas horas, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, tenga siempre una escena de entrada triunfal a Jerusalén. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la oración en el huerto. La oración en el huerto, está Cristo orando, pero vienen los soldados del Sanedrín y el pueblo lo apresa y se lo lleva. No podemos estar a las 5, a las 5:15, la misma escena otra vez. Primero, no sería creíble ver a Cristo bajar y luego volver a subir. Sí. Luego necesitaríamos 14 o 15 Cristos, 14 o 15 Virgen María. Si los apóstoles eran 12 y se repiten 3 o 4 escenas con los apóstoles, pues necesitaríamos 12 por 3, 4, 5, tantas veces como escenas permanentes estuvieran. Entonces se desistió, en primer lugar, ese modelo... Inviable. No era viable. Luego nos encontramos con otro problema. Si era con unas escenas estáticas en las que se reprodujese un diálogo continuo, nos encontramos con que el casco antiguo, quitando la Plaza del Cabildo, que ahora mismo no se puede hacer nada en ella, prácticamente no hay nada. Lo único que tenemos es las planaditas, si se quitan las mesas de la zona de jóvenes flamencos y el bar La Cárcel. Tenemos delante de la Grada Santa María un poquito, si tenemos en cuenta que haya gente que se asomara al atrio. Nos encontramos la Plaza Botica, hacia donde están las Mercedarias, que ahí también hay una pequeña capacidad, admitiría una pequeña capacidad, y luego el Rinconcito de San Pedro. Luego los demás son calles estrechas. Entonces, teniendo en cuenta que, como se ambiciona siempre en Arco, hacer espectáculos de masa, como voy a poner, por ejemplo, la noche en vela, la noche de vela, la noche en blanco, eventos de ese tipo que son escenas estáticas y la gente pasa, el mismo Belén viviente, pueden pasar miles de personas, pero viendo que serían escenas a representar en estos tan minúsculos espacios, ahí lo que cabe en la Plaza Botica son 200 personas y muy apretados. En delante de las gradas 80 y tantas personas como mucho. En el otro rincón un poquito más adelante otros 100, entonces también se desistió de eso. Total que entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer solamente lo que es el Vía Crucis. El Vía Crucis. O sea, que salía Cristo con la cruz. A medida que pasaron los días, 2 o 3 días, porque no pasaron mucho más, Andrés planteó la idea de la entrada triunfal. Lo debatimos en el grupo de organización y dijimos que, vale, la entrada triunfal y el Vía Crucis. Pero hacía falta unos elementos de enlace. ¿Cómo puede entrar un hombre triunfalmente en un pueblo, en un Jerusalén, y al cuarto de hora crucificarlo? Hay gente que son cristianas en nuestra localidad, hay gente que no, hay gente que conoce la historia de Cristo y hay gente que no conoce la historia de Cristo. Entonces, como no conocen las historias o pueden no conocerlas, habría que explicarle esos nexos. Y entonces se ha procedido al prendimiento de Cristo, justo al finalizar la entrada a Jerusalén, el juicio a Caifás, que justifica en cierta manera por qué lo han condenado, por qué condenaron a Cristo los religiosos israelíes, y luego el traslado hasta el Palacio de Pilato y, por supuesto, la condena. Entonces, creíamos que esos elementos había que exponerlos de alguna de las maneras. Ahí son las únicas 2 escenas que se van a retransmitir, que se van a reproducir, perdón. En el patio de Santa María se va a reproducir el juicio de Caifás brevemente, para darle mucho parón al cortejo, y en la plaza de Pilato, en la plaza de la Misericordia, el juicio de Pilato. Van a ser las únicas 2 escenas, lo demás todo es itinerante. Muy bien. El escenario ya lo tenemos, ¿no? Porque ya lo hemos recalcado en más de muchísimas ocasiones, ¿no? De que nuestro casco antiguo invita a ello. Tenemos el escenario perfecto. Perfecto, vamos a ver. Es precioso, como yo digo, para grabar una película. En cuanto a una representación de este tipo, tenemos que cambiar nuestro sí de ver la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson o tantas como ha habido de Jesucristo. Tenemos que olvidarnos de eso,
porque eso es una película que hay 100.000 cámaras y están en distintos sitios y van recorriéndolo y tienen muchos primeros planos donde se ven los rostros de determinados personajes, no de todo el mundo. Eso por una parte. Tenemos que olvidarnos de eso, de verdad, y tenemos que olvidarnos de verlo todo desde el principio hasta el final, porque si lo trasladamos al modelo que hemos adoptado de procesión, si nosotros vemos una procesión, ya que estamos aquí cerca, vemos las Tres Caídas, que estamos en la sede de la Hermandad de las Tres Caídas, nos ponemos y queremos acercarnos a ver la salida de las Tres Caídas, todos nos vamos a apostar enfrente o hacia arriba, un poquito hacia la Salle y un poquito hacia abajo de la calle San Francisco. Quien llegue tarde no va a ver la salida frontal del Cristo. Con esto va a ocurrir igual. Quien llegue tarde a las 5 de la tarde no va a ver lo que es la salida. Claro. La salida. El que se ponga en la Cuesta de Belén va a ver esos 20, 30 metros de la Cuesta de Belén o los 40 metros que haya en la Cuesta de Belén. El que está viendo las Tres Caídas, si ve la salida, se pierde a lo mejor a Antonio Soto cantándole delante de la estatua de la Tiguera, cantándole al Cristo. O se pierde la subida por la calle Comele hasta calle Arta. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con esto. Es precioso Arcos, tiene una orografía tremenda, tiene una arquitectura que va a hacer maravilloso el espectáculo viendo a tantos figurantes en medio de las calles, pero que presenta la dificultad ante el espectador de que no va a poder verlo todo porque es que no hay espacio. Es que no hay espacio. Entonces, yo les aconsejaría a los arcenses y a los visitantes que entraran por los alrededores. Hay muchas callecitas que hay a los lados, por el Callejón de las Monjas, por el barrio de San Pedro, por la parte del Murete, o que vayan temprano, pero que aún así, como te pares en un determinado sitio, que quien esté en Deán Espinosa se va a perder a lo mejor el juicio de Pilato porque no le va a dar tiempo cruzar, bajar por las callecitas, subir por el otro lado, subir por Martín Montero, por ejemplo, y enlazar con calle Botica. Esa es la única dificultad que nos vamos a encontrar. No sabemos cómo va a resultar. Es una experiencia. Esto es una experiencia hay gente por ahí que está diciendo, esto está copiado de... Todo está copiado de... No hay nada inventado, ¿no? Todo está inventado, todo está hecho, bueno, o casi todo está hecho, habrá cosas que no estén descubiertas, pero la cosa está en que cada pueblo le da una personalidad a su proyecto. En Arcos estamos intentando que sea una cosa distinta, por eso el título que puso Andrés nos pareció muy acertado. La pasión según Arcos. La pasión está ahí, hace ya 2000 años que está ahí. Ha habido muchas reproducciones en arte, en pintura, en escritura, en poesía, en representación, en cine, en teatro, en pueblos representando la pasión. Nosotros vamos a intentar darle nuestra propia impronta. Y esperemos que sea del agrado de la gente. Si vemos que verdaderamente puede disfrutar el público, seguiremos manteniendo esta estructura. Bueno, seguirá el político manteniendo esta estructura y todos los que colaboren o colaboremos estaremos ahí. Y si vemos desde el primer momento que se desborda la expectativa de público y que es imposible que visualmente se disfrute, pues entonces supongo que tendrá que pensarse en otro sitio. Otra ubicación, por muy bonito que sea Arcos. No sé si por oída, decíamos al principio que está causando gran expectación. ¿Os da miedo quizá la afluencia de público que, por ejemplo, hay en nuestro Belén Vivente? ¿Pueda haber...? Claro, bueno, yo creo que esto se va a correr por todos los pueblos y van a venir, ¿no?, a vernos y... alguna novedad, algo nuevo que vamos a hacer aquí en Arcos. El problema es lo que ha dicho Salvador, las calles, no hay espacio. Entonces tendrán que buscarse ellos la maña para poder verlo medio todo. Aquí en Arcos, como en todos los eventos y todos los actos así multitudinarios, se cuenta con el asesoramiento, seguimiento y sobre todo la dirección de seguridad de la Junta de Seguridad. Aquí hay una Junta de Seguridad que hemos visto que todos estos años está funcionando perfectamente. Y sé que han mantenido, en esta misma semana, ya reuniones con el delegado y me imagino que el delegado le habrá expuesto la situación y la forma en la que queremos que se desarrolle y la Junta de Seguridad está estudiando todas las medidas necesarias para evitar males mayores y sobre todo para dirigir
y establecer los posibles itinerarios de incorporación a la procesión esta o visualmente, porque no se va a poder meter como en las procesiones, por ejemplo, del Nazareno, sino que la gente va a estar como espectadora a los lados, pero me imagino que facilitará los caminos, las cuestecitas, las callecitas, para que se vayan incorporando, para que vean, por lo menos, vean pasar ese poquito de procesión. Yo es que lo estoy así visualizando y hay que estudiarlo muy bien, todo, para que salga como así se pretende por todas partes, ¿no? De que salga bien. Los papeles que desempeñan cada figurante, Sí. ¿esto también parte de ti, Salvador? No. ¿Esto cómo ha sido entonces? A mí, cuando me llamaron, ya había varios papeles. Estaba Cristo, María Magdalena, Verónica. Había unos cuantos personajes prácticamente, no vamos a llamarlos principales, porque cuando vayáis a esta procesión vais a ver que todos son principales. Son todos. No es como en el cine, lo que te decía, que enfoca un primer plano y dice, este es el Cristo, esta es la Virgen María, esta es María Magdalena, y continuamente están apareciendo esos primeros planos. No, aquí es un pueblo que tiene dos posibles relaciones. Yo, para que el pueblo se sitúe, Arcos se sitúe, vamos a olvidarnos de Salvador, Luisa, María José, Juan, Pepe, Andrés. Vamos a olvidarnos de las personas y vamos a centrarnos en el personaje. Esto está planteado de tal manera que desde el primer momento, como lo tengo organizado, el pueblo va a gastar que hay una entrada triunfal, que es un pueblo feliz porque llega un escogido, uno espiritualmente, otros esperan un libertador político. En aquellos años, el que conozca un poco la historia sabe que Judea era un pueblo que estaba oprimido por los romanos, entonces esperaban un libertador según las profecías, eran muy creyentes, seguían mucho las profecías, entonces esperaban que llegara ese Mesías para liberarlo políticamente. Entonces el público va a notar desde el primer momento un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo contento porque llega su liberador. Luego va a haber un juicio. El pueblo va a ver también que, como ocurre muchas veces, la Iglesia, el poder pontificio, los sacerdotes de aquel entonces, como en muchos sitios hasta hace poco, incluso hasta ahora, tienen mucho poder sobre sus feligreses, pues en aquel entonces ocurrió lo mismo. Entonces va a notar que en un determinado momento esa unidad que había de euforia hacia un personaje, Cristo, se va a dividir en dos grupos. Uno que están a favor y otro que están en contra. Y ese doble grupo, ese grupo separado, que se ha separado, va a ser claramente visible y audible. Entonces la gente va a identificar solamente con una mirada quiénes hacen de personajes, vamos a llamarlo buenos o santos, y quiénes hacen de malos, en este caso, según sus creencias, hacia Cristo. Lo van a identificar fácilmente. En cuanto a los personajes, ya te digo, a mí me asignaron 4 o 5 personajes ya de entrada, cuando recurrieron a mí, y luego con el boca a boca de esas mismas personas han ido llamando a otros conocidos suyos, vuelvo a decirlo, de asociaciones religiosas, de hermandades, y poco a poco yo he ido separando ya a las personas. Pero los primeros fue Andrés el que me los propuso, y luego lo que se intentaba es darle un sello a cada uno de estos grupos, para que, ya te digo, que tú, sin saber nada de religión, mira e identifica perfectamente. Te das castas inmediatamente si es santo, si es bueno, o si es malo, si es alborotador, increpador. Lo vas a ver perfectamente. De hecho, hay muy poco diálogo, las expresiones de la cara, lo que está él trabajando con nosotros. Las caras, la pena, la alegría. Eso es lo que yo veo más difícil en el caso de Salvador, pues porque la experiencia teatral vuestra ya es más fácil, pero los que no tienen experiencia, pues es más El esquema va así, con un poco de diálogo, como está diciendo Luisa, porque tenemos en cuenta, para que lo veamos gráfica y visualmente, quien está en San Juan de Dios es un determinado público, vamos a poner 200 personas. A lo largo del barranco vamos a suponer que haya otras 100 y pico de personas. Pero es que los que oigan
al pie de la Cuesta de Belén, en la puerta de San Juan de Dios, los que escuchen unas determinadas palabras, cuando pasa 15 metros nos encontramos con otro público distinto que no ha oído eso. Entonces se va a repetir lo mismo. Entonces el diálogo es mínimo para que se vaya repitiendo continuamente, cada 15 o 20 metros se vaya repitiendo, y así los que estén más alejados, que no han oído de primera, oigan de segunda cada vez más cerca. Ese es el esquema que hemos oído para que se vaya enterando todo el mundo de lo que es la historia. La historia, decíamos, un evento de gran envergadura e historia, por supuesto. Te pondrá los pelos de punta, María. Sí, emocionará. Muchísimo. Hay momentos en los que... ensayos y incluso en los ensayos lloramos. Es fuerte. Hay momentos en los que impacta. Volvemos a lo mismo. No lo va a poder ver todo el mundo. Claro. Y bueno, pero es que yo incluso hago el símil con el Belén viviente, y aunque esas personas representaran 200 veces la misma escena para que lo vieran 20.000 personas visitantes, posiblemente de las 200 veces que lo hiciera no le saldría todo igual, porque por la experiencia que tenemos. Depende de cómo te cojas, lo hace quedar, cansancio. Entonces, a lo mejor a las 5 de la tarde lo representa de una determinada forma y a las 7 de otra, y a las 7:30 de otra. Entonces, con esto va a ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que solamente se va a hacer una vez. Va a haber una primera caída, va a haber una primera segunda caída, va a haber una primera tercera caída, va a haber una única crucifixión. No se va a estar crucificando a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 hasta que pasen las 20.000 personas. Ese es el tema, que todo lo que se va a hacer solamente una vez. O sea que de esa manera deduzco que las personas que quieran ver según qué escena, ¿no? Vaya ubicándose en el lugar, buscando el lugar. Y metiéndose donde pueda. Claro. Resumiéndole, entrada triunfal desde la Plaza del Cabildo desde la Plaza de San Juan de Dios, desde la Puerta de San Juan de Dios, Cuesta Belén, de Ángel Espinosa, Pez del Reloj, Trasera de Santa María y Calle Nueva. Eso es la Borriquita. El juicio de Caifás va a ser en el patio de Santa María. Una escena breve, no va a ser un teatro de 1 hora. Es una escena brevísima para darle continuidad al proyecto. El traslado hasta el Palacio de Pilato es desde la plaza, desde el patio de Santa María. Se sube la grada, la trasera de la iglesia de Santa María, calle Escribano, y llegamos a la Plaza Botica. Luego, el Vía Crucis, que es como el que dice, voy a ver la procesión esta por la calle Cadena, voy a ver la procesión por la calle Arta. Ya que sepan ustedes que la procesión va a ser desde la Plaza de Abasto del Casco Antiguo, calle Maldonado, que es la que pasa por delante del Teatro del Barrefea, se llega hasta San Pedro. Cuando se llega hasta San Pedro, ahí va a ser la primera caída. Se va a bajar al principio de la Cuesta Socorro, calle Cadena, y vuelta otra vez a San Pedro por Juan de Cuenca. Se coge la calle de delante de la Misericordia, la Plaza de Botica, será la segunda caída. Se sigue hacia adelante por Marqués de Torres Soto hasta el Callejón de la Moja, y más o menos a la altura de la Grada de Santa María, un poco más adelante, va a ser la tercera caída, y luego ya la crucifixión en la Cuesta de Belén. Va a estar acotado el espacio desde la Cuesta de Belén hasta casi la entrada de San Juan de Dios para permitir el desarrollo de la cema final y preparar lo que es el sistema del Calvario una vez que pase la entrada triunfal a Jerusalén. El inicio, 5 de la tarde. A las 5. Desde la Puerta de San Juan. Unas 3 horas, ¿verdad, Salvador? Unas 3 horitas más o menos. Todo, yo, cada vez que me pregunta alguien, yo, por lo que conozco contigo, con mi sistema físico, con los lentitos que yo ando, sobre todo por los cascos antiguos y eso, los que me conocéis, veis que cuando un trayecto largo voy siempre con bastón. Más o menos lo que se puede tardar en recorrer eso es menos tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que hay una persona que representa a Jesús que va cargado con una cruz que no es una cruz de por spam, no es una cruz de corcho, es una cruz de madera, no es maciza, pero sí una madera que pesa bastante, y tenéis en cuenta que tiene que arrastrar con esta cruz un trayecto bastante largo, y tanto por cuestas como por sitios que están empedrados. Entonces, siempre digo, vamos a poner 3 horas, tirando un poco por lo largo, porque hay que darle tiempo a que esta persona se vaya recuperando
no vamos a matarlo, no vamos a hacer un Vía Crucis real, porque como le hagamos el Vía Crucis real va a llegar destrozado. Entonces se ha tenido en cuenta ese margen de tiempo largo de como unas 3 horas para que le dé tiempo a Jesús ir refrescando o respirando para aguantar verdaderamente, no haciendo el papel, sino verdaderamente la carga de la cruz. Entonces, a lo mejor llegamos a las 7:30, o llegamos a las 8 menos cuarto, o llegamos a las 8 o a las 8:10, pero aproximadamente a esa hora, teniendo en cuenta que tenemos que tener muy en cuenta la fortaleza y el aguante de la persona que representa a Jesús. Y el estado de la calle, si ha llovido, si no ha llovido, y lo que nos encontremos en las calles, que hay de todo muchas veces. Que sí. Bueno, pues expectante, 23 de marzo, lo que sí es seguro es la hora inicial, 5 de la tarde. Eso es lo más importante a tener en cuenta, y el lugar, pues el que podáis, en este caso, tener mejor acceso para poder ver esta pasión, la pasión según Arcos de la Frontera. Salvador, mil gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Luisa, también muchísimas gracias. Y a ver si fuera de antena me dice, ¿no?, qué personaje, ¿no? El director que manda. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias por cubrir el evento.